Muchas gracias, Cris. Bueno, pues vamos a platicar hoy con nuestros amigos del Hospital de Salud Mental aquí en Tijuana. El tema está muy interesante porque tiene que ver con el proceso de adaptación de nuestros hijos para el regreso a clases. Pero fíjense, tenemos que hablar de un proceso de readaptación para los que ya habían estado en la escuela y uno de adaptación para los que empiezan. Hablaremos de los que regresan. La gran pregunta con la que a mí me gustaría empezar esta plática, usted amigo de televidente, ¿alguna vez se ha preguntado por qué el ciclo escolar tiene tantas vacaciones? ¿Por qué los niños se van de vacaciones 2 meses? Para muchos padres representa un verdadero problema. Y además, la vida, cuando uno sale a trabajar, a vivir ya de lo que estudió, no es así. Nadie le da 2 meses de vacaciones, ¿no? Normalmente las vacaciones son o una semana, o 2, 3, y conforme usted va haciendo antigüedad en la empresa. Pero la gran pregunta, ¿qué hacer con los niños en las vacaciones? Los papás tenemos que andar sufriendo, buscando en qué se entretengan como cursos de verano. Pero bueno, esa sería la primera pregunta que yo le quisiera hacer a nuestros amigos del Hospital de Salud Mental. Esta mañana nos visita la psicóloga Mara Domínguez. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien, Y digo, Javier. sé que esta pregunta no sería estrictamente sobre el tema, pero podría darnos pie para iniciar el tema. ¿Por qué un programa escolar da tantas vacaciones? ¿Esto es bueno, esto es sano, esto es conveniente o útil para los niños? ¿Hay alguna razón que yo, por ejemplo, desconozca? Bueno, mira, es un punto muy importante, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con la Secretaría de Educación Pública, los programas que se hacen y bueno, las nuevas modificaciones que hay también, por ejemplo, horarios que eran turno matutino, turno vespertino, ahorita ya está lo que viene siendo el horario extendido, donde están los niños de 8 a 4 de la tarde y que bueno, también eso tiene mucho que ver, ¿no? Aunque me supongo yo, porque no estoy muy enterada en esa parte, en que los días pues son más largos, entonces los periodos pues obviamente se van recorriendo, aunque tengo entendido también que las vacaciones concluyen en junio. En julio, ¿sí? En junio cierran los programas y todo, y los niños continúan yendo a la escuela, sí quedaron como días pendientes, ¿no? Entonces viene esto que tú comentabas, bueno, ¿y qué hacemos con los niños en el verano? Que por eso también se hacen pues los campamentos de verano, los que tienen la posibilidad de asistir a un campamento de verano, los que no, pues obviamente se quedan en casa, los papás pues se vuelven muy estresados porque pues ahora qué hago con los niños, ¿no? Porque pues si estás de 8 a 12, pues ya a la tarde la organizas de alguna forma, pero si están de 8 a 4, pues ya te queda todo el día. Y entonces, ¿qué hacen los niños en ese proceso? Y bueno, aquí viene también para ver lo de los procesos de adaptación. Regularmente, si el niño estuvo las vacaciones en un campamento de verano, pues tenemos ya como cierto ritmo, Claro. y ya es más fácil su regreso a clases. Pero si el niño estuvo la mayor parte del tiempo en casa, pues regularmente en casa no hay mucha estructura, ¿sí? Porque pues no van a estudiar, no van a leer, no van a hacer muchas cosas que usualmente pues haces en la escuela, ¿no? Entonces, nuestro gran amigo ahorita pues es la televisión, la tecnología, y los niños pues la mayor parte del tiempo crean un hábito, porque para crear un hábito es de 20 a 40 días. Entonces, si tengo al niño 1 mes, 2 meses, 6 semanas, 8 semanas, en esas actividades su regreso a la escuela pues todavía le cuesta más trabajo, porque obviamente no respetamos los horarios de dormir, los de las comidas a veces no los saltamos, pues son vacaciones, ¿no? Tiempo con la abuelita, tiempo con la familia, y no hay una estructura, no se respeta esa estructura. Por ejemplo, los niños que atendemos nosotros, que tienen déficit de atención, que tienen autismo, ellos requieren una estructura continua, aquí no hay vacaciones. Consistente, ¿no? Claro. Así es, entonces viene el regreso a clases y siempre el primer mes va a ser el proceso de adaptación. Aquí es muy importante entender que vamos como por escalas, no por jerarquías. Los niños que entran a preescolar, los que va a ser su primer año en la escuela, si es un niñito, pues obviamente hijo único, si es el hermanito, vemos más angustia en los padres que los propios niños. Y aquí es también en el primer mes donde los maestros empiezan a detectar si los niños están padeciendo o tienen alguna dificultad en el proceso de adaptación, y no necesariamente porque tenga algún trastorno, sino simple y sencillamente por el entorno, ¿no? Me pones reglas, me pones límites, me dices que aquí sí y aquí no, y en la casa a veces pues no sucede eso. Entonces ya viene aquí una situación de modificación de conducta también, ¿no? Y de capacitar a los papás con un entrenamiento parental en cómo podemos llevar una mejor disciplina. Esto es en el preescolar. Vienen los cambios cuando el niño de preescolar pasa a la primaria.
¿sí? Entonces el niño ya va un poquito más maduro, emocionalmente ya maneja ciertas situaciones, pero también hacia dónde voy, el grupo que me va a tocar, la cuestión de los compañeritos, de la maestra, si es una escuela particular, si es una escuela pública. Todo el entorno va a llevar a este niño a tener un proceso de adaptación saludable, o bien, si ya hay alguna cuestión emocional con el niño, son los picos donde empezamos a ver a través de la conducta que hay una problemática específica en esta situación con este niño. Ahora, esto que estás mencionando tú sobre la orientación parental, eso me parece formidable, porque muchas veces los papás no es que no tengan la voluntad de hacerlo mejor o más conveniente para los hijos, sino que no sabemos, ¿no? Esa es una parte interesante. Sí, esto es muy padre porque pues como me educaron a mí, yo educo, Claro. ¿sí? Y si a lo mejor ese rol educativo no ha sido el mejor, pues yo lo sigo repitiendo. Y si no hay alguien que me haga ver como esa diferencia, continúo igual, ¿sí? Y obviamente pues se ve reflejado en el comportamiento de los niños. Por ejemplo, ahorita en la escuela, en la etapa escolar, que viene siendo la primaria, y luego saltamos a la secundaria. Y ahí es un boom, porque es un cambio en el chico, porque es un preadolescente, un puber, cambios hormonales, cambios fisiológicos. Aparte, me voy a graduar y entro a la secundaria y es otro sistema totalmente diferente, ¿no? Ya viene aquí la cuestión de la autoestima, el autoconcepto, la presión social por encajar en un grupo también, y eso pues se vuelve otro boom. Y aparte del proceso de adaptación de la escuela, el proceso de identidad del propio niño. Oye, ¿cuándo deja de sufrir el estudiante? Porque pareciera que todo el caminito está espinoso, ¿no? Sí, porque, bueno, y eso es lo que te hace madurar también, y es lo que nos hace ver qué tanto recurso emocional tiene el chico para adaptarse a todo esto, porque es adaptarte a ti mismo y adaptarte al medio. Y el medio es un poco complicado, dependiendo también en el medio en el que te estás desarrollando. Y digo, yo creo que esa parte es fundamental y es muy buena, ¿no? Porque nos ayuda a entender que pues, los seres humanos de manera consistente, sobre todo si estamos en movimiento en nuestras vidas, es un proceso permanente de adaptación. De otra forma, pues nos podemos sentar en lo que sería nuestra zona de confort, que no quiere decir que sea una zona cómoda, ¿no? Sino que es la conocida, la que no nos representa un reto adaptativo. La que hasta cierto punto te mantiene estable aparentemente en algo, porque también puedes estar en una zona de confort y puedes estar deprimido. Sí, por supuesto. Entonces ahí dices, bueno, ¿hacia dónde me voy, no? Y estos procesos es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Que si estamos viendo conductas diferentes durante el primero y el segundo mes en chicos o regulares, está bien, pero si ya pasa del mes o las 6 semanas, hay que buscar un poquito más para ver qué pasa emocionalmente con este joven. Esto es la secundaria, la preparatoria y la universidad, vienen siendo como estos mismos procesos de adaptación, pero por ejemplo ya en la universidad vemos los chicos con un estrés muy fuerte porque aparte ya es universidad y luego al cambio a la vida laboral. Hay chicos que los alternan y les va muy bien, hay chicos que no pueden. Entonces aquí es como esta orientación que también deben de buscar los jóvenes, ahora sí que ya por iniciativa, porque pues que te lleve papá porque no puedes adaptarte, pues sería un poco complicado, ¿no? Pero si empiezas a detectar que el ambiente no te está apoyando o tú mismo no te sientes a gusto, bueno, de alguna manera ver qué es lo que te está generando esa inconformidad o estar en una zona de confort demasiado light, aquí estoy bien, estoy a gusto. Esto que dices es fundamental, Mara, porque es una recomendación que en lo particular yo le haría si los muchachos tienen oportunidad de involucrarse ya en el ámbito laboral, de acuerdo a la carrera que están estudiando, sería fantástico, porque cuando salen los chicos de la carrera y además si fueron buenos estudiantes, eso no quiere decir que van a ser buenos trabajadores, y a veces se enfrentan a esa condición tan distinta, tan exigente, tan literalmente distinta a lo que aprendieron en la universidad, que se espantan, ¿no? Y de repente piensan que estudiaron la carrera equivocada. Exacto, y esto tiene que ver con las habilidades sociales. Y ahorita el área de social en la mayoría de los jóvenes está muy autónoma, o sea, manejas la tecnología. O sea, estás tomando clases de forma virtual, casi no tienes esta oportunidad a veces de compartir, ¿no? Entonces, no es lo mismo que estemos tú y yo hablando aquí en este momento a que estemos a través del chat, por ejemplo. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, aquí puedo haber una reacción emocional, puedo identificar el tono de voz, etcétera, y cuando estoy, por ejemplo, en una entrevista virtual, pues es un poco más complicado, ¿no? En este momento es lo que están viviendo la mayoría de los jóvenes, por eso las habilidades sociales
las están desarrollando cuando ya están en la universidad o cuando están en su primer trabajo, cuando están en el servicio social también, y ves a veces como cuestiones de actitud, pero muchas veces no es tanto la actitud, es la falta de habilidad social para desarrollarte en el medio que aparentemente pues te gustó, ¿sí? Y que de cierta manera el contacto con la persona, con los humanos, es vital. Esa falta de habilidad social tiene un vínculo íntimo con la inteligencia emocional, es decir, quiere decir que si no desarrolla una, tampoco tiene desarrollada la otra. Es como un entrenamiento, ¿sí? Prácticamente es la expresión de las emociones de forma adecuada o adaptada también, ¿no? Porque si no pones, hay que entender que las emociones vienen con nosotros, ¿sí? Y sí puedo estar muy enojado, sí puedo estar muy molesto, te lo puedo decir, pero la forma en cómo expreso ese enojo, en cómo me muestro molesto, eso es lo que me lleva a veces a que me pongan una etiqueta. Sí, exacto. Entonces, puedes ser muy buen estudiante, pero si perdiste el control, ¿sí? O un muy buen trabajador, pero si perdiste el control y todos los demás se asustaron, ahí ya tienes una etiqueta. Entonces, esa parte tiene que ver con la inteligencia emocional, en cómo voy a reaccionar o cómo reacciono. Cuando tú ya te das cuenta que esa parte te está generando pues un conflicto en la relación con los demás, aunque seas muy brillante, bueno, pues lo tienes que trabajar aparte. Por eso ahorita tanto el boom de el taller de habilidades sociales, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Qué curioso, ¿no? Pensando en que a estas alturas deberíamos de haber desarrollado mucho más este aspecto de nuestra conducta y resulta que la tecnología nos inhibió un poco, ¿no? Al menos esta más reciente generación. Nos lleva a otro nivel de comunicación, pero obviamente la parte de la interacción es básica para todo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema muy interesante. ¿Nos das los números de contacto del hospital, por favor? Sí, claro, es el 607-9090 con 10 líneas en Otay, Boulevard Industrial. Psicóloga Mara Domínguez con nosotros del Hospital de Salud Mental aquí en Tijuana. Te esperamos una próxima ocasión aquí en el estudio, Mara. Muchísimas Claro que sí. gracias. Amigos, hacemos la pausa comercial y volvemos con más.